Ok. Bueno, ahora vamos a trabajar la prueba de hipótesis, pero para una proporción. En los ejemplos anteriores trabajamos con la media. El dato principal es la media, ¿ok? O sea, con la media yo hago la prueba de hipótesis. También necesito la desviación estándar, ya sea de la población o de la muestra. En este caso trabajamos con hipótesis. Dice, prueba de hipótesis para la proporción. En las pruebas de hipótesis se debe comparar con base en los resultados obtenidos en una muestra si el valor verdadero de una proporción es igual a una constante determinada o si las proporciones de dos o más poblaciones son iguales. ¿Ok? El estadístico de la prueba solamente es uno, en este caso se llama z, o z calculada es x, que es el dato, menos n por la proporción, dividido entre la raíz cuadrada de n por p por q. Recuerden que q es el complemento de la proporción. El criterio de aceptación o de rechazo de la h sub 0 es igual al de la prueba de las medias. ¿Ok? Igual el mismo, la calculada y la de la tabla. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. El encargado de compras de una empresa asegura que por lo menos el 2% de los pedidos que recibe de cierto proveedor debe ser devuelto por no cumplir con lo especificado. El proveedor encuentra en sus registros que de los últimos 160 pedidos entregados a ese cliente, solo 2 fueron rechazados por esa razón. Basándose en los resultados de esa muestra, a un nivel de significancia del 5%, determine si tiene razón. ¿Sí? ¿Quién tiene la razón? En este caso sería ya sea el encargado de compras o el proveedor. ¿Ok? Entonces por aquí tenemos algunos datos. Voy a encerrarlos por acá. Tengo el 2% y tengo que de 160 pedidos, 2 fueron rechazados y tengo también el, la significancia. ¿Ok? Vamos a empezar a trabajar con esos tres valores. Primero vamos a la selección de datos. Se tiene que la siguiente información. Bueno, la proporción propuesta es de un 2%, o sea, 0,02. El Q se calcula como 1 menos P, o sea, 1 menos 0,02, que sería el 98%. El tamaño de la muestra decía que era de 160 pedidos. Aquí están los 160 pedidos. Ese es N. El número de eventos de la muestra, X, el número de datos de la muestra, son 2. Dice que 2 de 160 fueron rechazados. ¿Ok? La proporción muestral se calcula con la fórmula 2 sobre 160. Y el nivel de significancia es de un 5%, o sea, un 0,05. La H sub 0 sería entonces ese famoso 2% de la proporción que decía el muchacho que hacía los pedidos. Entonces vamos a verificar si es cierto. ¿Ok? Ya tenemos los datos. Y, me faltaba la alternativa, correcto, la alternativa decía que es, en este caso, menor. La alternativa era menor a ese dato, ¿verdad? En este caso dice que es un 0,0125, esto es menor, porque en el caso de la primera, ¿verdad? Proporción decía 0,02 y aquí dice 0,01, este es menor, entonces la alternativa dice que es menor, ¿verdad? Entonces ya tenemos la información. Vamos a la z calculada. El dato x son 2 menos n, porque es 160 por la proporción, dividido entre la raíz cuadrada de 160 por P, que es la proporción, por Q, que es el complemento de la proporción. El resultado aquí me da negativo. Recuerden que no importa si da positivo o negativo, siempre lo voy a trabajar de forma positiva. Entonces 0,0778. En la tabla el alfa equivale, en este caso, equivale a un menos 1,645, ¿verdad? Y el valor de alfa, de la significancia, es en este caso positivo, menos 1,6. Ya tenemos los dos datos, el de la calculada es menor y el de la tabla es mayor. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eh, Llega el momento de la decisión. Entonces aquí decimos que la z calculada nos había dado, que z más fea, la z calculada, que está en la página anterior,
dice que nos dio el famoso 0,6, pongámosle 0,6. Y ahora el nuevo nos da 1,6. Como el valor de z calculado es mayor que el valor absoluto de la z a la alfa, cae en la zona de aceptación. El encargado de compras de la empresa, el cliente, tiene razón, el porcentaje es por lo menos de un 2%. ¿Ok? Entonces cada una de las dos zetas se compara al final, ¿verdad? Con la misma tablita. Comparan cuál es mayor, si la calculada o lo de la tabla. En el caso que la calculada, sea igual, también se acepta, ¿verdad? Como decíamos en el caso anterior. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo igual de proporción. Pruebe que la aseveración de que la proporción de adultos que fumaron un cigarrillo en una semana pasada es menor al 0,25. Aquí ya me lo dan de forma decimal. Si se tomó una muestra de 1018 sujetos, de los cuales 224 dicen que fumaron un cigarrillo la semana pasada, use una significancia del 1%, un 0,01. ¿Okay? Tomamos los datos. Primero de la población, tomamos la proporción. La proporción ya me la daban, aquí está, 0,25. Y tomamos el Q, que sería el complemento, lo que me falta para el 100%. Ahora de la muestra decía que se tomó una muestra de 1018 sujetos. Aquí tenemos los 1018. Y que de ellos 224 dicen que fumaron un cigarrillo. Entonces se trabaja con los 224 como X. Entonces la proporción de la muestra sería 224 sobre 1018. Es un 0,22. La significancia del 1%. Entonces, plantea la hipótesis. La proporción original es 0,25. Esa es la H sub 0, la hipótesis nula que le llamamos nosotros. Y la alternativa la reviso. Aquí está, 0,22. Como aquí dice 0,25, entonces la alternativa es más pequeña. Entonces la hipótesis alternativa de la proporción es menor a 0,25. ¿Por qué es menor? Porque es 0,22. Ya sabemos la significancia, que es el paso 2, ya lo tenemos al 1%. Y luego el estadístico de la prueba. Vamos a calcular Z calculada. Entonces, la fórmula decía X es 224 menos N, que son los 1018, por P, que es 0,25. Dividido entre la raíz cuadrada de 1018 por P por Q. Eso me da menos 2,21. Prueba de una cola. ¿Por qué de una cola? Porque dice que la hipótesis es menor, ¿verdad? Cuando es menor se toma la parte de abajo. En este caso dice que la Z de la tabla me da menos 2,33, el 5% de abajo de la tabla. Y si comparamos, aquí quien es más grande, dice que la Z calculada en el cuarto paso de la regla de la decisión, ¿verdad? Tomando el valor absoluto. Vean que aquí están positivos los dos valores, pero cuando yo digo el valor absoluto, perdón, están negativos. Cuando yo digo el valor absoluto, ustedes los tienen que anotar en positivo. ¿Ok? Entonces la Z calculada me dio 2,21 y la Z de la tabla me dio 2,33. En este caso es menor la Z calculada. Cuando esta es menor o igual inclusive a esta, pues solo en el caso de menor se acepta el rechazo. Si es mayor o igual, se acepta la alternativa. Ok, entonces así, aquí hacemos la comparación, que la Z calculada es 2,21 y la otra es 2,33, es mayor la de la tabla. Entonces se acepta la hipótesis alternativa. Conclusión. No se tiene evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis que la proporción de los adultos que fumaron la semana pasada es de un 25%, a un nivel de 1%. ¿Ok? Ese es el otro ejemplo para lo que es la proporción. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo y ese lo vamos a dejar para el próximo video. Lo vamos a dejar hasta acá y continuamos en el próximo video el otro ejercicio.